poner bueno el debate. Se va a poner bueno también en particular si nos acompaña el público con sus preguntas. La vez pasada tuvimos no sé si les platicó por ahí Elizabeth, que tuvimos nuestro Facebook Live con la materia de archivos, que de por sí así que digan es un tema fácil, no. O sea, la verdad es que es un tema bastante técnico y nos fue muy bien. Fíjense que mucha respuesta por parte de los que se conectaron, estuvieron comentando mucho en las redes sociales, estuvieron compartiendo. Entonces, me imagino que hoy va a ser el mismo caso. Ya estamos en transmisión. Creo que ya abrimos la transmisión, así que estamos esperando que se conecten más personas. Qué gusto saludarlos. Igual. Todas y todos. Aquí hay 5 personitas que ya se están sumando poquito a poquito. Perfecto. Saludamos a Rodolfo, que nos está saludando ahí en el chat. En fin, yo les cuento en vivo, Magdiel, Eduardo, Elizabeth, lo que estoy viendo en pantalla. Perfecto. Así que saludamos a todas y todos porque ya casi nos arrancamos con el contenido del día de hoy, porque llamó mucho la atención este tema, llamó mucho la atención el tema de los tatuajes como un dato personal, si se relaciona o no se relaciona. Además hay mucho estigma alrededor del tema de los tatuajes, ¿no? Que a lo mejor ya se ha ido desvaneciendo cada vez más, pero no sabemos, así que hoy vamos a platicar ese tema junto con todos los que se conecten. Lalo. Sí. Ah, mira, Lalo, te están mandando un saludo. León, saludos. te manda saludos, León. Saludos, León. Les voy a mandar aquí la transmisión. Laura también nos saluda, mi tocaya. Tocaya, te mandamos un gran saludo. Y voy a poner aquí en el chat el link también directo para que ustedes, Magdiel, Eduardo, Elizabeth, también puedan seguir a las personas que nos están escribiendo. Si las quieren ver directamente, ya les mandé por ahí el link directo y ahí pueden ver los comentarios de las personas. A la par nos tienen abiertos en 2 pantallitas, en una aquí el Zoom y en otra el live de Facebook. Y ahí los pueden leer. También Lola está saludando a Elizabeth, que aquí es un debate eterno entre si le vamos a decir Elizabeth o Esther. A ver, tú dinos ya cómo te tenemos que decir. Porque, a ver, que algunos te dicen los que te conocen más o cómo. Sí, pues la familia Esther, ¿no? Entonces es como el que más uso también, pero también, en realidad me gusta más Elizabeth, pero la verdad es que entiendo por ambos, entonces cualquiera de los dos. Atiendes al llamado, de eso se trata. Así es. Volteo. Muy bien, saludos Vivi. Omar, muchas gracias, la verdad es que sí está muy chido el tema. Así que nos vamos a arrancar, si les parece bien, porque veo que ya hay varias personas conectadas por aquí. Agradecerles que a estas horas, no, ni es tan tarde, ¿no? También, no hay que exagerar, pero que a estas horas nos estén acompañando con estos temas de datos personales. Gracias, Aldo. Saludos, Edgar. Bueno, pues, ahora sí, vamos abriendo telón, si les parece bien, queridos 3, porque ya estamos arrancando este segundo Facebook Live del año. Les cuento, Magdiel, Eduardo, la experiencia. Tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer una serie de Facebook Lives con miembros de mi equipo. Allá en el info le llamamos ponencia a ese equipo. Y poniendo sobre la mesa temas bien interesantes. Hicimos Facebook Lives, nos fue muy bien. Y ahora lo replicamos, nos tardamos un poquito, porque miren que ya estamos en junio y este es el segundo, pero vamos muy bien. Y cada vez son mejores. O sea, de pronto como que veo que pasa el tiempo y pasan los distintos Facebook Lives y nos está yendo mucho mejor porque ya le agarramos la onda, ¿no? Le agarramos la onda a la interacción con las personas, al tema, al asunto de los temas, en fin. Muy contenta con el recibimiento. Les estaba yo diciendo tras bambalinas que tuvo muy buen recibimiento el Facebook Live anterior, que fue el tema de archivos, nos fue muy bien, mucha interacción, eso nos encanta porque los estamos leyendo en vivo. Y bueno, pues para los que no habían tenido oportunidad de acompañarnos, recuerden que vamos a continuar con estos ejercicios junto con los miembros de mi equipo para abrir estos espacios de diálogo un poquito más informales, más casuales, para poder platicar así en corto, dialogar, a veces será debate, ¿no? Con expertos sobre distintos temas, típicamente relacionados con
con el asunto de anticorrupción, datos personales, con transparencia y ligado, por ejemplo, en esta ocasión, con tatuajes. Y bueno, pues como habemos varios, nos arrancamos hablando de tatuajes y de datos personales. Y para hablar de diferentes perspectivas y que no parezca esto un sesgo, pues tengo a 3 invitados de lujo. Y el primero eres tú, doctor Magdiel Gómez, que Magdiel es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Él está en el Departamento de Política y Sociedad, en el Centro Universitario de la Ciénega, y es coordinador del doctorado en Ciencia Política. Además, si no me equivoco, querido Magdiel, eres miembro de la Red Internacional Americana, América Latina, África, Europa y el Caribe, la Red ALEC, y eres integrante del Laboratorio de Estudios Metropolitanos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Así que, bienvenido, invitadazo, querido Magdiel. Y también tenemos a un invitado muy especial que va a estar aportando muchísimo sobre el tema. Y él es Eduardo Licea Martín, que es conocido como El Cuervo, si no me equivoco, querido Eduardo. Sí. A Eduardo lo conocen como El Cuervo y trabaja en SEMCA Tatuajes y es fundador de la Casa del Tatuador, que es un organismo que lo que hace es recopilar la historia del tatuaje. Abre espacios de exhibición de la cultura del tatuaje, además tiene un museo y un archivo de revistas sobre el tema. Si gustan, también tiene su propio canal de YouTube para que lo sigan. Trabaja en Calaca Books, que es una editorial que se dedica al asunto de los tatuajes, que tiene más de 8 libros. Y bueno, Eduardo, no quiero revelar ahí datos personales, pero resulta que tú tatúas desde los 90s, ¿no? Por ahí ya hace un buen rato que llevas tatuando y has tenido la oportunidad de tatuar en muchos lugares, en Estados Unidos, en Italia, España, Holanda, Alemania, en fin. Muchas gracias por estar aquí, querido Eduardo. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, pues es un placer. Gracias por la invitación. Encantados de que estés por acá. Y la tercera invitada de lujo, nos acompaña la maestra Esther Elizabeth Albarrán, que ya nos dijo que prefiere de pronto Elizabeth, así que así le vamos a referir a ella en adelante. Y bueno, ella es licenciada en Derecho por la UNAM y es egresada de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. Es una buenaza en estos temas. Ha participado en asociaciones civiles como consultora, como investigadora, y le ha entrado a los proyectos de transparencia, de protección de datos personales y anticorrupción, particularmente con gobiernos locales. Escribe, por si la buscan ahí en internet, ella escribe sus artículos de opinión en medios como Mexican Times, en Gluck y en Contrarréplica. Y actualmente, felizmente, colabora como asesora en mi equipo en el Info de la Ciudad de México. Así que a los 3 les agradezco muchísimo que estén conmigo el día de hoy. Y bueno, pues como ya se los hemos estado adelantando desde hace días, casi semanas, vamos a estar hablando el día de hoy sobre tatuajes y datos personales. Estamos atendiendo en principio que si bien los tatuajes como una modificación corporal forman parte del libre desarrollo de la personalidad y también de la libertad de expresión, entre varias perspectivas que podríamos dar, también se podrían considerar los tatuajes como un dato personal. Y esto es porque un dato personal va a ser cualquier información, cualquiera, que se relaciona con nuestra persona y que de alguna manera sirve para que nos identifiquen, ¿sí? Que nos identifica o nos hace identificables, es decir, nos distingue de lo demás. Y por eso yo quisiera arrancar el día de hoy con una pregunta. Y esta pregunta sería para Eduardo y les cedo el micrófono a todos ustedes. Eduardo, ¿cómo surge en ti ese deseo de ser tatuador? ¿Lo supiste desde siempre? ¿Siempre fuiste por ahí? ¿O más bien fue por alguna experiencia personal? ¿O la vida te llevó de ese lado? Uno nunca sabe. Cuéntanos, por favor. Pues en realidad yo lo que quería era hacerme un tatuaje. Entonces conozco unos vecinos que fueron mis amigos mucho tiempo y ellos me llevaron a Tianguis de Santa Cruz, ahí en Iztapalapa, porque conocían a un tatuador. Total que fuimos, esta persona me trajo a vuelta y vuelta, me hizo el tatuaje, se me borró y así. Entonces, pero pues estamos hablando del 92, finales del 91.
Y entonces, al estar batallando tanto, o sea, él, para no hacerles el cuento largo, me tatué con él el mismo tatuaje 3 veces y se me borró. Entonces, un amigo hizo, este mismo amigo se llama Roberto, no el que me tatuó, sino el que me llevó, hizo una máquina y se suponía que iba a tatuar él, pero no, a la hora de la hora ya no se animó y ahí en la tienda de la casa, de la colonia, de la calle, nos prestaron un par de botes y ahí empezamos a tatuar. Pues en realidad fue por necesidad. Wow. ¿Y cómo surge esta idea de la casa del tatuador? Pues mira, la casa del tatuador en un inicio sale por la necesidad de crear una comunidad, porque ah, las leyes en México sirven a quien tiene dinero, no a quien necesita la ayuda. Entonces, una persona sola no puede hacer nada, pero una comunidad junta sí. Entonces, la Casa del Tatuador surge a través de esa necesidad y se va convirtiendo en una casa de cultura que al final ya nos olvidamos un poco de esta situación porque no hay nada que hacer con las leyes realmente. Y, pero salió un proyecto que le dio continuidad a otros proyectos que personas antes de nosotros ya venían haciendo, que era esto, de como una casa de cultura donde se enseña a dibujar, a pintar, a conocer, a reconocer el trabajo que se hace en el tatuaje y darle un lenguaje nuevo o una manera de expresarse a los jóvenes. Es en lo que se terminó convirtiendo. Además, también tenemos un acervo de varias publicaciones mundiales, mexicanas. Tenemos un museo, bueno, un pequeño museíto, un par de vitrinas con cosas viejas que tienen que ver con el tatuaje. Y pues en realidad de ahí nace la Casa del Tatuador. Pues qué importante, qué padre este proyecto, ¿no? Sobre todo porque tengo unas cifras, de acuerdo con CONAPRED, en México, 3 de cada 10 personas están tatuadas, entonces la mayoría de estas personas son incluso menores de 20 años, y además es México el país, el primer país en Latinoamérica con el mayor porcentaje de personas que tienen tatuajes. Y esto incluso ha ido aumentando durante los últimos años, ¿no? Y es que precisamente pues es en esta edad tan temprana en la que las personas buscamos definirnos e identificarnos en comparación con los demás, ¿no? Entonces, siendo los tatuajes alguna de las formas de estas opciones para poder expresar nuestra individualidad. Y bueno, si bien el tatuaje nos individualiza, no nada más porque forma parte de nuestra piel, sino también de nuestro cuerpo, como bien lo indicó Laura, también forman parte de los datos personales. ¿Por qué? Porque precisamente nos van a identificar ante otras personas, algo así como cualquier otra información personal que tenemos, como nuestro nombre, la dirección, el correo electrónico, nuestros gustos, el ADN, búsquedas en internet, y en fin, pues todas estas cuestiones que nos van a vincular, se van a vincular con nuestras personas y van a definir quiénes somos. Y es que desde esta misma elección del diseño del tatuaje y la parte del cuerpo en la que se va a realizar, es que estamos ante un acto de deliberación personal que se va a convertir en un signo de identidad frente a los demás. Es decir, una distinción de nuestros cuerpos ante los demás, lo que incluso va a llevar a algunas personas que argumentan que los tatuajes pueden servir como identificaciones personales que no son oficiales, precisamente porque se van a utilizar para saber quién es su portador. Tanto así que algunos estudiantes universitarios ya se dedican a desarrollar algunas aplicaciones que utilizan imágenes de tatuajes y también de otras características físicas con la intención de poder identificar a personas desaparecidas. Y esta situación me parece muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, en el que hay más de 100,000 personas desaparecidas y sin localizar y 52,000 cuerpos sin identificar. Pero bueno, también nos puede servir para identificar otro tipo de víctimas o incluso personas que hayan cometido ciertos delitos. Pero para esta última opción sí es como muy importante contar con ciertos candados para respetar derechos y principios
como la presunción de inocencia, el debido proceso y evitar la discriminación. Y es por ello que con esta relación que tienen los tatuajes con los datos personales, a mí me gustaría preguntarle al doctor Magdiel que nos comparta desde su perspectiva cómo es que un tatuaje o una modificación corporal pueden distinguir a una persona. Y Sí. también, ay, perdón, bueno, usted, doctor. Sin duda, fíjate que este tema que estamos abordando es muy pertinente. Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, debo iniciar con la siguiente reflexión. La persona que se tatúa entra en una especie de paradoja, una paradoja que va a llevarlo a una especie como de doble carretera. La primera, el tatuaje como trofeo, como identificación, como identidad personal, y la otra, la estigmatización. Entonces, este individuo empieza a entrar en una especie de emparedado, donde por una parte la comunidad todavía no legitima el uso de los tatuajes porque nos sigue estigmatizando. La primera ocasión que me puse un tatuaje fue en el 97. Estaba en Bogotá, en la antigua Santa Fe de Bogotá, en Colombia, precisamente por un tema de graduación. Y entonces unos colegas fuimos para allá, nos premiamos con ello, y los tres nos pusimos una fecha representativa de haber salido con honores o no la licenciatura. Entonces esa parte la tenemos igual, los tres en la parte de la espalda. Y después empezó una especie de aventura, de empezar a imprimir el tatuaje como un proceso identitario. Porque tenemos que identificar que el tatuaje es cultural, es artístico, es estético, pero además es psicosocial. Vas a empezar a trabajar con los otros, te vas a identificar con el otro, pero también vas a recibir el rechazo y el estigma del otro. Es un fenómeno muy interesante. Entonces, existe una conjunción de campos entre lo individual, lo cultural y por supuesto, la pertenencia a un ecosistema. Ahí es donde nosotros todavía entendemos que hay algunos resabios de que el tatuaje es mal visto o que lo utilizan cierto tipo de grupos, gangs, para precisamente hacer la identificación, pero sin duda se posesiona en una especie de diálogo el que utiliza el tatuaje. Después del 97 empecé a trabajar con mi piel, con un proceso identitario, y en una especie de reflexión, ¿qué me pongo? ¿O para qué me pongo? ¿Qué quiero plasmar en mí que haya sido un referente simbólico? Y yo recuerdo mucho a mi abuela, en paz descanse, que me leía un libro, y uno de ellos icónico, que ya lo deben conocer todos ustedes, es El Principito. Y bueno, el tatuaje del Principito prácticamente en todo el brazo derecho. Ahí estará, ya lo identifican, la boa comiéndose al elefante, aquí la rosa, pues está acá atrás la Marta comiéndose, en fin, toda la representación del cuento hasta la parte Partes de la clave, ¿eh? Partes clave están ahí en tu brazo, se ve buenísimo. todo el cuento, está padrísimo. Sí. Y del otro, Laura, me aventé la Divina Comedia. Entonces aparecerá por aquí el Dante, Caronte, pasando el negro tártaro, en fin, varias representaciones icónicas, 2 libros que me acompañan y luego van a decir, bueno, el profesor tatuado. Y seguí con este proceso de darle identidad a esta conjunción de campos, de lo individual, de lo cultural y por supuesto el trabajo en los ecosistemas sociales. Es difícil, ¿eh? El tatuaje puede ser en últimas fechas una moda, pero ya tendremos en una segunda oportunidad de utilizar el micrófono cuáles son los tipos de tatuaje que alcanzamos a identificar y cómo nos van a presentar ante la comunidad, a la sociedad. ¿Está legalizado? No está legitimado. Y eso es importante señalar. El tatuaje hacia dónde va, dónde nos identifica, hasta dónde nos permite interactuar con el otro y también hasta dónde nos estigmatiza. Entonces, de arranque yo tendría que poner esto sobre la mesa, pero sin duda, el que inicia con un tatuaje siempre va a tener 2, 3 más, es una adicción. Sí, así es, sí, parece, es una adicción, tienes uno y luego quieres más y más y más, ¿no? Muchas gracias por compartirnos esta experiencia, doctor, y estamos haciendo unas encuestas ahorita con nuestro público para compartirles de la primera pregunta es si tienes tatuajes, el 45% nos contestó que sí, 23% que no, y el 32% que no, pero sí quieren uno.
Y entonces ahora yo paso con Eduardo. En tu experiencia, ¿qué importancia tienen los tatuajes para las personas en este afán de definirse e identificarse? ¿Es más común realizar diseños originales o tener diseños que pueden ser compartidos por distintas personas? No, mira, hay una caricatura que salía en las revistas de los 90, que era una persona muy flaquita, y de hecho a mí me pasó, ahorita pensándolo, a mí me pasó. Así era una persona muy flaquita, y al ponerse el tatuaje en el espejo se ve así fuertísimo, ¿no? Entonces el tatuaje es algo que te da ah, fuerza, que te puede ser una medicina, puede ser muchas cosas. No necesariamente tiene un significado. El significado más bien es como un ejemplo bien claro de esto de los significados, porque también ahora con los reality shows se ha romantizado mucho esta parte del significado de los tatuajes. Una imagen, la que sea, digamos, una A de anarquía, ¿no? Tengo una amiga que no es punk, que no fue punk para nada, pero tiene una hija que se llama Aurora. Y el papá de esta hija le gusta el punk, él sí fue punk, y ella se tatuó la de anarquía, pero no tiene nada que ver ni con la anarquía, ni con el punk, ni con nada. O sea, esa imagen para ella solo significa el papá de su hija y su hija. Entonces, esa es la belleza del tatuaje, cómo resignifica las imágenes. No necesariamente tiene que ser lo que, no tengo las palabras para decirlo, pero lo que comúnmente es, ¿no? O sea, el significado de ese símbolo no tiene que ser el significado se lo da el portador, 100%. Sí, no es como que un tatuaje tenga un único significado, ¿no? O sea, que un dibujo, digamos, tenga un significado. Es más bien lo que significa, o lo que quiso transmitir, o lo que pensó, lo que sintió una persona. Qué interesante. Sí, es muy interesante. Incluso, Ajá. incluso en 2018, creo, hubo una exhibición en Long Beach que se llamó Ink Stories. Fue en el Museo Nacional de las Artes Latinoamericanas. Pero en el museo de enfrente, que es lo mismo, pero es de las culturas del Pacífico, estaba una señora que se llama Trisha Allen. Ella es una tatuadora muy grande, muy vieja, de edad, perdón, sin ser despectivo, que tuvo la oportunidad de entrar a las comunidades de la mayoría de las islas del Pacífico. Y entonces ah, se le pregunta, bueno, este símbolo significa los dientes del cocodrilo, pero ese mismo símbolo en una isla que está a 100 kilómetros ya no significa eso, exactamente ese mismo símbolo, y hablan el mismo idioma en las dos islas. Entonces, el tatuaje siempre, aunque si bien se puede identificar, por decir otra cosa muy identificable es a los maras, ¿no? Si bien ahorita que está de moda con lo que está pasando en El Salvador, si bien se puede identificar a ese grupo de personas, en Japón hay personas que no tienen que ver con la mafia, que están reproduciendo estas imágenes en ellos, parecen como si fueran maras, pero no tienen nada que ver, ¿no? Tienen sus trabajos normales y todo. Entonces, el significado es completamente particular al usuario. Y aquí es donde podemos rescatar cierto tipo de taxonomías o cierto tipo de categorías de tatuados, ¿no? Hay un estudio que a mí me gustó mucho poderlo seguir de una universidad colombiana, precisamente que recuperan, entre otros, distintos países, Venezuela, México, se van a Costa Rica y Brasil. Entonces, en este mar de pool de información, ellos alcanzan a identificar que hay tatuados, hay personas tatuadas por estética o moda. Y está bien, estas personas que van a tener poca importancia o poco significado a lo que se van a plasmar en la piel como principal medio de comunicación directa con el otro, ¿no? Entonces estos cuates van a aparecer en un ecosistema
y por supuesto vamos a entenderlos como los que pues lo hacen para ver qué se siente. Y luego va a haber otro tipo de tatuajes que se les va a conocer como comprometidos reservados. Estos cuates van a tener la capacidad de identificar o plasmar en la piel cierto tipo de fechas, cierto tipo de acontecimientos significativos y los van a llevar con un proceso identitario, pero que les permite jugar con una dualidad. La dualidad de pertenecer al grupo de los que están tatuados y también al colectivo que les permite interactuar simbólicamente con su chamba, con algunas actividades, con la misma familia. Porque además juegan esta dualidad. Se ponen corbata y olvídate, ya no es un sujeto tatuado, pero inmediatamente después montan su Harley y empiezan a identificarse con esa tribu, con ese gang, ¿no? Entonces estos van a ser los sujetos que son comprometidos pero reservados. Y luego hay una tercera categoría que se identifica en estos países que les estoy compartiendo, donde va a haber un coleccionista comprometido, un sujeto que toma la identidad del tatuaje como una devoción, como un culto al cuerpo, como un proceso de reafirmarse su proceso identitario, pero además una especie como de retar al otro. Retar, pero el reto no es ser iconoclasta por el simple hecho de ser o ser transgresor, sino rompo lo establecido y me reinvento de manera cotidiana. Entonces, estos tres tipos de entes tatuados, pues se van a mover en este mar, en este caldo de cultivo, y creo que sin duda en últimas fechas el tatuaje ha sido moda, pero una moda que nos va a permitir expresión de identidad por una parte, deseo de diseño por otra, un evento de vida y un último momento de asociación con un grupo pertenencia tal. Entonces creo que para este mar de variables, pues tendremos un enfoque del que se tatúa. Todo tatuaje te va a doler, todo. Hay partes más sensibles que otros. Es tatuaje, no masaje, dicen. Pero este fenómeno también tendremos que entenderlo por parte de los tatuadores, porque hay tatuadores que ni siquiera tienen una sola línea en el cuerpo, pero son divinos en el trazo. El trazo de la tinta, cómo entra a la dermis y cómo va, no se corre la tinta, y tienen todos los protocolos que se van, diseños clásicos, hiperrealismo, figuras góticas, letras, lettering, como le llaman, y bueno, a partir de esto forman grandes escuelas. Entonces tenemos, por una parte, todos aquellos que nos gusta el tatuaje, un colectivo muy bien identificado, como los amigos aquí presentes, como Eduardo, que se dedica en cuerpo y alma a estar tallando pieles, y hay otro ecosistema que va a ser el grupo donde los académicos van a empezar a la representación psicosocial, porque ¿quién en su sano juicio va a que le duela la piel por durante 2, 3 horas? Entonces dicen, hay sujetos que no están bien acá arriba. Pero bueno, más allá de satanizarlos y todo esto, en síntesis es una imagen del corpus de lo que somos. Y ahí es donde el tatuaje tiene la relevancia, pero todavía se maneja bajo una lógica de la clandestinidad. Y eso yo creo que no podríamos, bajo estas alturas, tolerarlo. Y mucho menos en estos procesos que tú manejas perfectamente bien, Laura, de la identidad y la protección de los datos, de la personalidad misma, ¿no? Como todavía, lamentablemente, estructuras de gobierno, estructuras de poder en la actualidad, como el caso de la consejería, te va a marcar la pauta donde te dice, oiga, si quiere trabajar con nosotros, primero quítese los piercings, primero empieces a cubrir las mangas, porque no puede representarnos dentro de las instituciones. Ahora resulta que las instituciones son hechas ¿por quién? ¿Por alienígenas? Creo que tendríamos que estar entendiendo que el sujeto forma la institución y le imprime la característica particular donde cada una de las personalidades confluye con un objetivo común. Y a veces esto se pierde por pues, unas visiones bizantinas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, porque tienes un tatuaje, no te acepto? Oye, ¿qué tan bizantinas? ¿Qué tan bizantinas, Magdalena? Porque de pronto parece que en la actualidad sigue sucediendo. O a lo mejor ya se ha ido desdibujando esos actos como de discriminación, quizá, ¿no? Pero muchos unos por decisión propia que deciden ir al trabajo, a lo mejor con una manga larga y deciden cubrirlo,
Y hay quienes no, o sea, quien en su libertad decide mostrar los tatuajes como los traiga y mostrar los piercings y cambiarse el color del cabello y traer un corte distinto, en fin, que pueden ser distintas las maneras de expresarnos, ¿no? Entonces, a lo mejor esos actos de discriminación pensamos que son bizantinos, pero quizás son más actuales de lo que se piensa. Y también, ahorita mientras platicaban ustedes dos, Eduardo, Magdel y también Elizabeth, nos preguntábamos, y creo que va muy relacionado con una pregunta que hicieron por ahí en el chat. Eh, Muchas veces, ahorita que ha sido el tema de las elecciones y la consulta pública y demás, la sugerencia era no subir nuestro dedo en una fotografía para que no saliera nuestra huella digital. A final de cuentas, la huella digital es un dato biométrico, ¿no? Que nos identifica, entonces dicen, no, baja eso, por favor. ¿Qué pasa cuando subimos también fotografías de nuestro rostro? ¿Qué pasa si subimos fotografías de nuestros tatuajes? ¿Es igual de sensible? ¿No es algo tan sensible que se pueda ocupar? Y Laura, una tocaya por ahí, está preguntando en el chat que qué tan viable sería, por ejemplo, tatuarse datos personales. O Eduardo, ¿qué tanto ocurre esto? ¿Es a menudo que alguien se pone su tipo de sangre, por ejemplo, tatuado? Tristemente ¿O no. que pone O su los dirección? QRs, A los ver. QRs Ajá. ahora de las vacunas, ¿no? Tristemente no, porque no se tiene esa cultura. Yo creo que todas estas cuestiones son por cosas culturales. No se tiene esa cultura. Eh, yo he hecho, algo médico como, no sé, 5 veces en toda mi vida, ¿no? De tatuador. Eh, Sin embargo, sí es una cuestión que podría ayudar, salvarle la vida a esa persona en determinado momento, ¿no? Porque pues si no traes tu cartera o ya te robaron tu cartera o sucedió un accidente y no hay cómo identificarte o algo así, sí te serviría con respecto a lo que decías de la sensibilidad en los datos que uno pone en las redes sociales. Es una cuestión bien difícil, ¿no? Hasta dónde de verdad quieres compartir lo que eres y lo que tienes. Pero vuelvo a que es una cuestión cultural porque no somos conscientes de muchas cosas, ¿no? O sea, no estamos ah, exteriorizando nuestra libertad, que en realidad ni siquiera es tan libre, o sea, no somos tan libres como creemos que somos. Esto de los tatuajes, a pesar de que ya hay leyes que nos protegen, regresamos a al principio de la casa del tatuador, eh, realmente no sirve de nada. O sea, no me vas a dar el trabajo de todas maneras, no me vas a dejar entrar. Hay compañías muy grandes que han hecho campañas con tatuajes de mucho dinero y no dejan entrar gente tatuada a sus plantas, ¿no? No digo nombres para no darles crédito, pero son compañías de día a día que en todas las tiendas las ves, ¿no? Y yo lo sé porque nosotros tenemos en el estudio, yo creo que hemos de tener como unos 15 años quitando tatuajes con láser y nos llega, o sea, la discriminación desde mi perspectiva no ha cambiado. Simplemente ahora nosotros hacemos un ejercicio de libertad más ah, amplio, no sé si sea correcto decirlo así, pero no ha cambiado, la discriminación sigue siendo igual. Lo que sí es que he notado mucho que ahora personas más grandes se dan el, el, ah, el espacio de tatuarse, ¿no? Así gente más grande que yo, 50, 52, 55, ¿no? Dicen, no, y pues es que yo toda la vida me quise tatuar, pero no me tatué porque esto y lo otro, ¿no? Entonces ahora, como la juventud, como dicen las encuestas, ya hay muchos tatuados, pues ya la gente se empieza a permitir más, pero hay una cosa que es la parte que no me gusta tanto y es esto de la conciencia. O sea, un tatuaje ya no hay vuelta atrás. O sea, yo soy una persona que vive en el mundo del tatuaje, que amo el mundo del tatuaje, no sé qué haría sin el tatuaje en mi vida, pero el tatuaje no es para todos, porque es un compromiso y es un compromiso que ya no se va. He tenido clientes
que llevan 2 años usando un suéter, bueno, usando suéter diario, porque se hicieron un tatuaje y no entendían que los tatuajes ya no se quitan, ¿no? Y cuando le digo, a ver, enséñame el tatuaje para el que te voy a quitar, se quita el suéter y hace esto. Entonces, eh, esa parte yo creo que es muy sensible y tristemente ahora se está diluyendo mucho. También otro caso que me hace pensar esto es que yo creo que como un año, antes de la pandemia, es que la pandemia me quitó 2 años de mi vida, como hace como 2 años, en una semana nos hablaron 4 personas para quitarse tatuajes. La que más tiempo tenía eran 4 días. La que menos tiempo tenía eran 2 días. Sin cicatrizar todavía, ¿no? No, o sea, ni siquiera, de hecho, técnicamente es más fácil quitarlos así. Ok. Pero ahí de lo que estás hablando es esto, de que no entendemos el compromiso que significa tatuarte, ¿no? Así Porque es. aparte tu piel nunca, por más caro que sea el tratamiento, va a regresar al 100%. O sea, lo máximo que yo he visto, y estás hablando de un láser súper de alta tecnología que utilizan en Los Ángeles para, para sacar a los pandilleros de las pandillas. O sea, es una cosa gratis, que lo hacen gratis, y ni esos láser con toda la tecnología que tienen en Estados Unidos se desvanece completamente. Siempre queda una manchita que se sigue viendo el tatuaje en realidad. Entonces, ese es algo ah, que como una señal de alarma, ¿no? Sí, esa decisión que debes tener contigo mismo, ¿no? Para poder plasmar alguna imagen, incluso letras, ¿no? Sobre tu piel. Entonces, incluso también por eso no solamente el tatuaje es considerado como dato personal, sino como bien lo comentabas, como un símbolo cultural. Y aparte, como parte de esta libertad de expresión y de libre desarrollo de la personalidad que tienen las personas, ¿no? O sea, que sí debes de estar comprometido, pero que vaya muy bien con tu voluntad, ¿no? Con esa autonomía que tenemos como personas para tomar decisiones de manera autosuficientes, ¿no? Que incluso también ya aquí en México, pues ya la Suprema Corte ya sí la reconoce como parte a los tatuajes de esta libre desarrollo de la personalidad y de la libertad de expresión, argumentando que entraña esta facultad que tenemos como personas precisamente para decidir individualmente cómo queremos ser, ¿no? Que implica no solamente tomar estas decisiones de cómo vamos a conducir nuestra vida y nuestras relaciones personales, sino que también se refiere a este aspecto físico. Es decir, esta imagen que nosotros proyectamos de manera física ante los demás, ¿no? Todo esto pues basándonos precisamente en esta autonomía de la voluntad y que es esta misma autodeterminación la que impone al Estado, le prohíbe al Estado y a terceras personas que interfieran, o sea, de cierta manera, legalmente, como decía Magdiel, se prohíbe, pero finalmente de manera social sí todavía hay ciertos rasgos, o muchos, que nos marcan una pauta de discriminación. Entonces, en esta parte de la libertad de expresión, doctor, si nos quieres compartir algo, ¿qué significado tienen los tatuajes para poder expresar de manera libre este desarrollo personal? Fíjate que es importante el tema que tocas desde la visión de Estado, y aquí ustedes me van a poder ayudar, pero sí se puede exigir todavía una indemnización a través de la vía civil, obviamente, para todos aquellos que sientan daño moral. Y las penalizaciones, si mal no recuerdo, van desde los 22,000 y tantos pesos hasta los 450,000. Entonces, creo que hace falta más acercar este tema a la comunidad, porque sin duda necesitamos echar reversa, por ejemplo, el código de vestimenta y convivencia en oficina. Por Dios, si voy con una minifalda o si voy no pueden restringirte, no pueden meterte o ceñirte bajo una lógica de no respetar tu autonomía. Sin duda hay algunos criterios, pero la iniciativa privada, por ejemplo, los bancos, que ya todavía hay más posibilidades de participar en ellos con tatuajes, pero, por ejemplo, aviación ya no te lo permite,
cierto tipo de bufetes jurídicos por la representación icónica que tienen ante un determinado sector social. Y bueno, creo que yo, estoy apostándole a que la próxima década sea una década mucho más permisiva, no en el libertinaje, bajo la lógica de pedir a todos el derecho que les tutela. Y ese pedirlo se va a ganar conforme vayamos levantando la voz a aquellos que sin duda seguimos siendo estigmatizados. Entonces, me gusta recalcar esto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, porque en Jalisco también ya se presentó en un periodo de un presidente municipal, César Colcarabias, donde les prohibía a todas las mujeres entrar con maquillaje que fuera muy notorio o muy evidente. Estaba prohibido tener la boca pintada en rojo, en tonalidades carmín. Imagínate tú nada más, esto fue en el periodo de 1997, si no me equivoco, 98, y fue en un gobierno municipal de Acción Nacional. Y eso se dio en Guadalajara. Entonces, veníamos con resabios, o todavía estamos con resabios, donde ahora los que se supondrían que podríamos entrar en una lógica de máxima apertura, de cierto tipo de ideología de izquierda o de tolerancia, te dice, bueno, utiliza el código de vestimenta para la convivencia de oficina, por favor. Eso yo creo que ya está cayendo en desuso, y si no, hay que provocar que caiga. Pero en esta provocación de elevar los derechos a lo que diría en su momento Stefan Hessel, a la indignación, porque también el proceso de indignación nos lleva a exigir los derechos que nos corresponden. Y dentro de estos derechos, pues sin duda el tema del tatuaje, los piercings, la comunicación simbólica con el otro a través de lo que queramos colgarnos o quitarnos, pues tiene que ser totalmente tolerable. Caso, hay un parlamentarista europeo que tiene tatuada completamente la cara. No sé si lo han visto, de los Países Bajos. Y este sujeto es un sujeto que se rapa, trae pues todo un joya, todas las joyas que se pueden imaginar en los lóbulos de las orejas, y además su rostro está completamente tatuado. Y se elevan los debates extraordinarios en el sistema de lo parlamentario, y él hablando sobre los grupos que están naturalmente excluidos por este tipo de manifestación, por este deseo de pintar el cuerpo. Entonces, él trabaja con, ya no está en activo en la política, pero sí es un promotor en el ámbito de lo social. Dicen, no podemos permitir todavía esto. Y bueno, lo que sí es cierto, es una carretera de ida sin regreso. El que se pone un tatuaje, como bien lo dijo Lalo, jamás va a volver a ser igual. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Hay algunos que se tatúan incluso el nombre de la chica o de la novia en la cara, y ya se han de imaginar a qué me refiero, y que quieren echarle reversa con el mejor láser, y ya no se puede. Entonces, hay condiciones que te van marcando la misma comunidad. Adela Cortina habla de una tolerancia cosmopolita, una ética cosmopolita, y yo coincido con ella al momento de que dice, bueno, la ética consiste en respetar al otro en su máxima expresión. Bueno, pues Adela, vamos aplaudiéndole a esta mujer, que sin duda ella, con una forma de sentir y querer diferente al resto de la comunidad, bueno, también eleva la voz en este tipo de colectivos. Nos cuesta todavía trabajo aceptarlo, pero somos colectivos minoritarios. ¿Cómo el profesor va a llegar con un tatuaje? ¿O cómo se va a poner? ¿Por qué no? Claro. Entonces, creo que estamos en un doble discurso, una moralina trasnochada, que todavía sigue viendo resabios, sin duda, de pues Montescos y Capuletos, que no se debe permitir. Y bajo ese escenario yo apostaría que pues la libre identidad, la personalidad, ejercer el derecho nos corresponde en la medida que lo hagamos visible, ¿no? El Estado, somos parte del Estado, y el Estado nos debe prácticamente en la misma función de gobierno. Qué importante es tener estos puntos de vista, porque podría uno pensar, ¿no?, que ya la verdad hemos ido evolucionando tanto que la discriminación por por estar tatuados o tatuadas, pues ya no es como la de antaño, ¿no? Entonces,
Tenemos una encuesta también aquí con quienes nos están escuchando. ¿Te has sentido discriminado por tener tatuajes? El 30% nos dice que sí, el 70% nos dice que no, pero también tenemos unos datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica. El arreglo personal dentro de lo que se encuentra, tanto la forma de vestir, los tatuajes, incluso rastas o el uso de trajes regionales, se encuentra en el segundo lugar de estas cuestiones por las cuales una persona se siente discriminada en México, con el 72.6%, es decir, casi el 73% de la población considera que estar tatuado está dentro del segundo punto por todavía ser discriminado en México, ¿no? Y entonces esto es lo que a mí me lleva como también a preguntarle a Eduardo. Por este tipo de discriminación puede ser que muchas personas puedan decidir hacerse un tatuaje que sea, ya sea notorio o que esté oculto, ¿no? Que puedas ocultarlo a través de la ropa. Entonces, no sé cómo veas tú desde tu ámbito, cómo se dan estas situaciones, estas decisiones por parte de las personas y si influye este tipo de discriminación para poder tomar esta decisión. Yo francamente no creo que influya. Lo que influye es como más tu entorno con respecto a lo que ves, a las personas que traen los tatuajes, dónde los traen, cómo los traen. Eso es, creo que influye más. Ah, también tiene que ver, hablando como de los grupos que comentaba Magdiel, hay personas que se tatúan para sí mismos y hay personas que se tatúan para que los demás los vean. Y no tiene que ver con la estética de la gráfica, tiene que ver con la estética de lo que estás viendo. Yo a quién me quiero parecer, ¿no? De hecho, hay una cuestión que a mí me parece muy curiosa. Ah, los tatuajes de los famosos generalmente son los tatuajes más feos que hay, ¿no? O sea, no pareciera que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la cultura que tienen, ¿no? También hay famosos que tienen tatuajes muy bien hechos, pero son los es un grupo muy pequeño. Generalmente los tienen tatuajes como más tirándole hacia malhechones, ¿no? Y la gente lo que quiere es estar como Messi, como esta chica Rihanna que se puso las estrellitas de acá, ¿no? Una tatuadora que se volvió muy famosa que se llama Kat Bondi, que es de aquí de Veracruz, creo. Eh, Se tatuó unas estrellitas en la cara y entonces de ahí, pum, se volvió el boom de tatuarse la cara. Y así, más bien es eso, ¿no? Relacionan la imagen con el éxito de la persona, cuando en realidad no es así. O sea, solo es la imagen. Así es. Y también como lo que platicábamos, ¿no? Esta imagen que tú quieres proyectar ante los demás o que quieres proyectar para ti, porque definitivamente creo que si la parte en la que te vas a realizar o en la que tienes un tatuaje, sí implica precisamente lo que tú comentabas, si lo vas a mostrar a otras personas o si lo vas a guardar para ti, ¿no? Si lo vas a guardar en esa parte en la que nosotros conocemos como la intimidad, que es como eso que va más allá de todos, es como ese lugar más íntimo que tienes en el que tal vez no le cuentas a nadie o que solamente guardas para ti, ¿no? O que solamente le abres a tu círculo más íntimo. Sí, claro, porque la verdad es que los tatuajes a final de cuentas no siempre son para que todos los demás lo vean. Un tatuaje tiene un significado para ti. Lo puedes tener oculto y nunca enseñarlo. A final de cuentas ese tatuaje te significa algo, ¿no? Te marcó en una fecha, te marcó en un momento, te marcó con una emoción. A mí también me gustaría retomar lo que dijo Magdiel. Me pareció bien importante el ejemplo que diste del municipio, ¿no? De ese municipio en el que se le prohibía a las mujeres entrar con ciertas tonalidades. Qué fuerte los estigmas, los estereotipos, ¿no? Que hay de lo correcto sobre lo correcto, lo incorrecto, los estigmas o estereotipos sobre lo femenino, lo masculino. Y hoy por hoy, con el movimiento feminista que hemos visto, qué bueno que a todos aquí presentes al menos nos pareció obvio que este tipo de políticas no podían suceder. Nos pareció desagradable, denigrante que a una mujer se le pidiera no ponerse un color de labios. En fin, poco a poco se vuelve
hay una conciencia colectiva mayor sobre lo denigrante que es eso. Sin embargo, sigue siendo, o sea, decimos, no, a una mujer no hay que, ¿cómo le vamos a decir que no se puede pintar de tal o cual color o que no puede ir con tal o cual color de cabello, de maquillaje, de ropa? Pero todavía hacemos que sea tolerable el estigma hacia estas personas que traen sus tatuajes, ¿no? Decimos, no, pues sí, porque pues hay algunos que en el chat están poniendo, ¿no? Que sí, bueno, esas personas, pues a lo mejor es una mala persona, ¿no? A lo mejor es miembro de una pandilla. O sea, como que todavía eso nos toleramos, todavía no cuestionamos el por qué se permite esa discriminación hacia personas con tatuajes o con piercings o con otro tipo de expresiones corporales, ¿no? Y culturales. Entonces, justo lo que dice, ¿no? Tenemos que ir presionando juntos porque no sea tolerada esa discriminación. Como hoy ya no toleramos cierta mensajes de discriminación hacia las mujeres, también que sea intolerable que se discrimine por razón de tener un tatuaje, ¿no? Y que no te dejen de trabajar por tal o cual razón. Ciertamente, ahí está la ley, pero si no hacemos que se respete la ley, de nada nos sirve que esté en el papel. Necesitamos exigir que se respete la norma para que que se vuelve parte de nuestra identidad, este tatuaje como dato personal que se vuelve parte de nuestra identidad, no sea un motivo de discriminación. Me encantó lo que en conjunto aquí he estado escuchando, la verdad, Elizabeth. Sí, bueno, les quiero compartir una de las preguntas que también tenemos aquí en esta encuesta que tenemos con la audiencia y tenemos dos respuestas. La primera pregunta es, ¿has tomado en cuenta tu trabajo para decidir el lugar en el que te harías un tatuaje? El 67% nos dice que sí y el 33% nos dice que no. O sea, más de la mitad sí nos han dicho que sí toman en cuenta pues, su área laboral para poder decidir en qué área del cuerpo se van a poder tatuar, ¿no? Precisamente por esa discriminación que se sufre, llegar, tal vez no se tatúan en la cara y que lo puedan ver mal o los puedan correr, ¿no? Y tenemos otra pregunta, ¿por qué razón decidiste tatuarte? 47% significado, memorias 21%, por gusto 32% y por estética tenemos hasta el momento 0%. Hay un autor que en lo particular me gusta mucho, amo a este personaje, se llama Byung-Chul Han. Él es un surcoreano que tiene dos buques insignia. Uno de ellos es el Regreso al Budismo Zen. Es un libro que está por allá atrás, ahorita por eso volteé para atrás. Y dice que lo hermoso del ser humano está en la capacidad de asombro y contemplación que tenga con el otro. Recuperar lo humano. Y las prácticas del humano es llevarte sin agonizar el eros, sin llegar a torturarte bajo lo que puedas representar de lo que el otro dice y tolerarlo. Entonces, en este primer buque insignia del pensamiento de Han, que se llama el budismo zen, se le va a acompañar con otro texto que titula La expulsión de lo distinto. Y creo que aquí la expulsión de lo distinto gravitará alrededor de que la otredad sea considerada como una parte tuya, como una parte del sujeto sintiente y que te permita entonces que bajo esta reflexión de tolerancia del otro, construir un objetivo común. Pero nos hace falta algún componente y Han lo subraya de manera extraordinaria. El componente es cultural. Podemos entender el sistema de lo político, comprender el sistema de gobierno, participar en partidos, estar en lo electoral, pero siempre tenemos un resabio que es el sistema de lo cultural. Y se nos está enseñando o se nos quiere inculcar todo un proceso educativo que no es lo mismo que la cultura para estar juzgando la capacidad del otro que tiene sobre la decisión del cuerpo y luego entonces hacerlo diferente. Entonces forma dos bloques, dos contenidos, los otros y yo. Entonces, creo que con este señor, con Han, entre toda su filosofía, podemos decir dentro del tema de los tatuajes que el tatuaje es una representación icónica artística, por más simple que sea, porque al momento de que le imprimes el sello de identidad, se vuelve único, se vuelve mágico. Y yo creo que con eso podremos
recuperar, entre otros, al mismo Zizek, el erotismo de poder recuperar la esencia de querer ser lo que queramos ser. Y no es un juego de palabras. Zizek también lo hace de una forma extraordinaria. Creo yo que esta dosis cultural lleva a México a estar en una especie de serpientes y escaleras. Pareciese que avanzamos mucho en la ley, en la protección de datos personales, en la cultura de la transparencia, en la lucha contra la corrupción, y bueno, como escalerita de ahí, que bajamos por la serpiente hasta el final, otra vez al principio, con posturas tan retardatarias como que no permites al otro que lleve una minifalda o que quiera distinto. Creo que estamos en este juego, como lo diría en su momento Dalí, en un México surrealista, más surrealista que sus pinturas, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que hacer la propia reflexión. Entonces yo aplaudo a los tatuadores. Es más, clonaría a muchos tatuadores. Aquí en Jalisco hay algunos muy buenos. El Indio Reyes, por ejemplo, es muy bueno. Otro, Fabián Murillo, que también es un ícono representativo en la zona occidente de Jalisco. Otro de ellos le dicen el falso, nocivo, así, porque también tiene un trazo muy interesante. Y todos ellos se mueven impulsando este arte, pues al final de cuentas son los trabajos, que créanlo, que salga sin correrse la tinta no sé, la representación de un Van Gogh, lo logran estos sujetos. No sé cómo le haces, no sé cómo le haces, Eduardo, pero sin duda estar con las revoluciones, a 2500 revoluciones, que la máquina está pesada, están pesadas las máquinas, por más que sean de grafito, y que no tienes que estar bueno, jugando con tintas, colores y tonalidades, todo eso es un arte y se tiene que aplaudir. No sé qué voy a hacer con mis tatuajes más adelante, ya que esté más viejito, pero algo se me va a ocurrir. Y sin duda creo que este tipo de canales, Laura, Esther, Elizabeth, perdón, Eduardo, pues va a tener que repetirse, no una, sino miles de veces, no solamente con el tema del tatuaje. En las redes sociales nos están permitiendo llegar a más gente y esa gente y también tenga la capacidad de conocerte, porque no estamos peleados con el otro. Y tampoco podemos vivir en una especie como de celda, o lo dirían como un fenómeno del hikikomori. El hikikomori es el sujeto que se autoaísla, porque entonces perdemos la identidad societal. Y eso es lo que lleva a las fracturas del México tan polarizado como lo tenemos. Y creo que no se puede tolerar o seguir bajo esta lógica de dispersión o de atomización de las comunidades. Y esto se da precisamente porque no hay tolerancia, no hay cultura de la inclusión. Empatía. Por eso abrir estos temas, por eso también tenemos que hacer de conocimiento a las personas cosas que les interesan, pero que también pueden ser un poco polémicas, como estos asuntos. Y es bien importante que nos conozcan a nosotros, más allá del doctor, el doctor Gómez, ¿no? Hay una identidad, está Magdiel, ¿no? Magdiel que tiene una historia contada, en este caso, en los brazos, además de todo, ¿no? O Eduardo, a lo mejor a Eduardo nada más lo conocen como el cuervo, el tatuador, ¿no? Hay una historia y tiene sus perspectivas también políticas y exigencias en materia de este asunto de la discriminación y las leyes, y ya nos lo estuvo compartiendo. Hay una identidad también de Eduardo, lo mismo de Elizabeth y lo mismo de mí. De verdad, han sido reflexiones bien interesantes. Qué lástima que poco a poco se nos va acabando el tiempo, pero hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar en el chat y que no quiero dejar de compartírselas a ustedes, para que ustedes tres, Elizabeth, Magdiel, Eduardo, nos compartan también su perspectiva. Por ejemplo, nos preguntan si el tatuarse el nombre de la pareja, de los hermanos o de los hijos y exhibir eso sería algo así como revelar datos personales. Esa es la primera pregunta que nos hacen. Y también nos preguntan que si en materia de salud, para el tema de la donación de sangre, el hecho de tener tatuajes puede ser un motivo de restricción, y si eso debería de ser o no considerado como una discriminación o solo tendría que ser restringido, porque piensa esta persona que pues es un tema de salud pública el tema de donación de sangre. A mí sí me tocó en lo particular que no me dejaban donar sangre por distintos motivos. Venía ahí, entre ellos, por ejemplo, estar embarazado, haber tenido X enfermedad, tener tatuajes, es decir, dentro de ese folleto sí venía el asunto de los tatuajes con cierta temporalidad, hace tanto tiempo, ¿no? Te decían, no debes de haber hecho un tatuaje hace tanto tiempo.
En fin, les dejo estas preguntas a los tres, a ver qué opinan y nos vamos poco a poquito rumbo al cierre. Oye, Laura, nos asustamos por el tema del tatuaje y tomamos Coca-Cola al momento de estar donando, ¿no? O sea, ajá, No, ¿qué onda? ¿no? Eso debería estar prohibido, ¿no? Esa dosis de diabetes embotellada. Creo que ya está fuera del marco sanitario, eso de que si tienes tatuaje no puedes donar sangre, eso ya es un mito. No, sí sigue. Sigue todavía. Por Sí. ejemplo, en Occidente, en la zona centro-occidente, al menos en Jalisco, la vez pasada, te estoy hablando de 4 o 5 meses, me tocó ser donante y no me dijeron nada. No encontraban la vena, que eso es otra cosa, ¿no? Pero por dónde estará, de tantos colores, pero fue factible la donación. Entonces, son criterios, son subjetividades todavía, ¿no? Ponerte los nombres de los familiares, bueno, pues ya todo el árbol genealógico, imagínense, con mi padre son 12 tíos, abuelos, además, 12, imagínate nada más, ¿no? Pero también estaría padre dibujar en la partecita que quede descubierta el árbol genealógico, que es una muy buena idea. Entonces, el uso de la voz. Pues yo creo que en esta primera pregunta, igual tal vez más que revelar datos personales, sí queda mucho a esto que le llamamos la autodeterminación informativa en la materia de protección de datos, que es esa facultad, ¿no?, que tiene cada persona para decidir qué información suya le va a proporcionar a los demás. Entonces, yo creo que puede ir en esa misma y también con su libertad de expresión y el desarrollo de la personalidad de decidir, pues me voy a tatuar mi árbol genealógico, la cara de mis papás, o sea, voy a poner ahí, no sé, la imagen de mi casa, ¿no? O sea, pero ya eso queda a la libertad del titular, o sea, él o ella es la única persona que está facultada para decidir qué es lo que va a hacer con esa información. Entonces, pues, sería complicado en caso de que no sea una institución pública, una empresa decidiera sobre esto, pero en este caso es la persona quien está decidiendo, yo voy a aportar esa información que me pertenece, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Con respecto a lo del tatuarte los nombres, eso creo que tiene que ver como con a quién quieres traer contigo todo el tiempo, ¿no? A quienes necesitas en tu vida todo el tiempo. Los tatuajes son recordatorios, como nos comentaba Magdiel. O sea, él cada vez inconscientemente cada vez que ve su tatuaje se recuerda de su abuela, de su abuela leyéndole. O sea, esos son los tatuajes. Es una medicina. Hay personas que no pueden llorarle a su muerto y el día que se tatúan algo relacionado con él, ahí, pum, se destapa y se acaba el sufrimiento, ¿no? Entonces, con relación a los datos personales, pues dices a dónde vas a comer, dices dónde compras tus cosas, publicas las fotos de tu carro con todo y placas, es falta de conciencia, ¿no? Y con respecto a lo de la donación de sangre, es una cuestión meramente de números y de economía, porque se supone que las personas que usan más de una perforación en el oído, que usan acupuntura, que se han hecho una endodoncia y que tienen tatuajes, son personas que están propensas a tener enfermedades que se transmiten a través de la sangre. Entonces, por estadística, quitan a esas personas del grupo y entonces ellos se ahorran un determinado número de material porque de todas maneras a tu sangre le tienen que hacer los test que le tengan que hacer, ¿no? Pero si en un momento a una persona le hace falta exactamente el tipo de sangre que tienes tú, lo agarran, aunque te hayas hecho un tatuaje ayer. Pero también es otra cosa que se tiene la creencia de que en la mayoría de los lugares de tatuaje no tenemos las condiciones idóneas. Cuando tristemente, un tatuaje, bueno, esto no tiene que ver con la tristeza. Un tatuaje es un lujo, pero un dentista o un podólogo
no es un lujo, es una necesidad. Y hubo un momento en mi vida que en un año tuve que cambiar 4 veces de dentista, porque gracias a que vivo del tatuaje, a que tengo conocimientos de lo que de contaminación cruzada y estas cosas, entendí que mis dentistas eran unos marranos, o sea, con toda la extensión de la palabra, y los animalitos ni siquiera tienen la culpa, ¿no? Entonces, de ahí viene este prejuicio en la donación de la sangre, porque las personas que usamos tatuajes tenemos más propensión desde el punto de vista médico a tener enfermedades de transmisión vía sanguínea. Hacen una Muy pregunta bien. ahora. Un amigo que quiero mucho, Luis Rodrigo Díaz Tomé, me pregunta sobre el tatuaje para menores de edad totalmente prohibido. Ahí creo que ningún tatuador, a no ser que me digas otra cosa, Lalo, tatúa menores de edad. Mira, la ley dice que puedes tatuar a cualquier persona si tiene su tutor, ¿no? Su tutor, si su tutor legal, de hecho hasta hay una forma que se tiene que llenar para para que lo tatúes o lo perfores, ¿no? Eso ya es decisión del tutor. Tú puedes llevar a una persona de 9 años, o sea, lo he visto, yo no lo haría, nunca en la vida lo haría, pero, bueno, no digo nunca, pero no lo haría. Pero legalmente, si el tutor tiene que llevar su credencial de lector, el acta de nacimiento de la persona y alguna identificación de la persona. Y él llenan la forma, y ya el tatuador y el perforador pueden hacerlo. Pero moralmente, yo trato de evitarlo en lo más posible, a menos de que ya sean menores que ya traen tatuajes, que ya vienen con los papás, y de todas maneras tienen que llenar esto, eso no los exenta, ¿no? De hecho, yo les digo que se esperen por lo menos hasta los 20, 21 años, porque es cuando el cuerpo ya terminó de desarrollarse. Entonces, no se les va a deformar el tatuaje. Y eso es una realidad, ni siquiera lo estoy inventando, es una realidad. No se les va a deformar el tatuaje, porque el tatuaje se empieza a abrir, tiene migración, entonces el desarrollo influye en esta cuestión del tatuaje. Además de que 15, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, pero eso ya es decisión completamente del tatuador, y si es menor de edad, del tutor, o tutora, o tutore. Muy Perfecto. bien. Está muy interesante la pregunta que te hicieron, Magdiel, y muy bien la respuesta de Eduardo. Oigan, yo nada más voy a decir la última pregunta, pero nada más porque de verdad que está muy buena la charla. Preguntan si en general en los centros donde se hacen los tatuajes, ustedes solicitan tomar o llevan un registro, a lo mejor con una fotografía que ligue esa fotografía del tatuaje que hicieron con el nombre de una persona y demás datos personales de esa persona. Por ejemplo, en los casos como los que platicaba Elizabeth, ¿no? En los que se persigue, a lo mejor es un caso abierto, ¿no? En el que hubo algún delito y entonces están buscando el paradero de una persona o están buscando relacionar, digamos, alguna seña personal, y entonces pueden acudir o no a estos centros para pedir el nombre asociado con el tatuaje. Y no sé, nos preguntan si se puede o no conservar esa información, si ustedes la tienen en su poder o si no es una práctica común entre los tatuadores. De hecho, por ley tenemos que tener 5 años. Cualquier persona que se va a tatuar o a perforar tiene que llenar la forma que les comentaba antes, pero sin la de los menores, que se llama Cuestionario de Conocimiento Informado y Carta Responsiva. Eso lo tienen que hacer sí o sí, tienen que identificarse. Esta parte no es muy clara en la ley. Hay quienes le toman una fotocopia a la credencial del lector, hay quienes no, porque la ley no lo dice, solo dice que te la tienen que mostrar, o sea, que te tienen que mostrar una identificación para que tú corrobores que sí es la persona a la que estás tatuando. Eh, por ley no hay para tomarle foto. De hecho, nosotros
tuvimos un debate en Cofepris con respecto a eso, porque pues el archivo muerto es gigantesco, ¿no? Claro. Entonces, pero tú tienes que tenerlo, porque cuando te revisen, el verificador puede pedirte una forma del 2018, ¿no? Bueno, ahorita estamos, sí, del 2018, y la tienes que tener. Al Excelente. igual hacia el otro lado, si el cliente quiere hacer alguna reclamación o algo y tú no tienes esta forma, te puedes meter en alguna situación legal. Con respecto al manejo de los datos, es justo donde nosotros nos defendíamos, porque hay clientes que no se quieren identificar y desde mi punto de vista están en todo su derecho, pero por desgracia, volvemos a lo de las leyes, por desgracia yo estoy obligado a hacerlos que se identifiquen, o como me dijo Cofepris, pues simplemente no los tatúes, como si eso fuera tan fácil, ¿no? Entonces, sí es una situación ahí que no sé si esté correcto decirlo, pero de violación de derechos, de cosas realmente inútiles desde mi punto de vista, burocráticas. Vaya, pues qué interesante está ese asunto. El debate seguirá abierto muy seguramente, Eduardo. Pero bueno, ustedes cuentan con importantes bases de datos, con datos personales de aquellos que van con ustedes a tatuarse y por supuesto, naturalmente, seguro que así lo haces tú como todos los colegas tatuadores y tatuadoras, pues hay que tener medidas de seguridad con esas bases de datos en las que obran muchos datos personales de la gente que va con ustedes. En fin, pues ahora sí, ya estamos en este cierre, queridos Magdiel, Elizabeth, Lalo. No me queda más que agradecerles a ustedes tres que me hayan acompañado esta noche. Es un tema que le resultó muy familiar, muy cercano a muchas personas que el día de hoy nos estuvieron siguiendo a lo largo de esta noche y que van a estar viendo la repetición de esta charla a lo largo de los días. Y bueno, pues vemos que hay una evolución o a lo mejor hay una involución en el tema de discriminación, hasta la incorporación de los tatuajes a la vida diaria, a la vida cotidiana de muchas personas sin tener que ocultarlos. ¿Para qué? Para cuestiones laborales, lo que indica que en materia de derechos humanos quizá vamos avanzando, pero nos resta largo camino. Agradecer también a quienes han estado siguiendo esta transmisión. De verdad que recuerden, aquí va a quedarse esta charla en el Facebook. También la van a poder encontrar en el YouTube del Info de la Ciudad de México, que va a ser la casa de la transparencia, la casa de la privacidad y la casa del tatuador. No es cierto, la casa del tatuador también, Eduardo, ahí va a tener Gracias. en su página, por supuesto, esta transmisión. Aprovechar para saludar a quienes nos mandaron ahí mensajes vía el chat y que no había yo tenido oportunidad de saludar, a Miriam, muy participativos, Lola, Carlos Gallo, Sergio Olivares, que te manda muchos saludos y muchas porras al Cuervo, ¿no? Larga vida al Cuervo, nos dice Sergio Olivares. Vania, Gracias, muchos saludos. saludos. Bonifacio, muchas gracias. Vega Andrade, de nueva cuenta, Omar Peredo. En fin, estuvieron aquí interactuando mucho. Arturo Méndez, José Luis. Híjole, me tardaría mucho mandando los saludos de todos los que están por aquí. Eri, Paula, Paula, qué gusto saludarte. Nad, en fin, Nancy, todas y todos, muchísimas gracias. Y aprovecho a todos ustedes para recordarles que los siguientes jueves también vamos a tener más charlas de este tipo, en este formato más casual, para que sigan pendientes de mis redes. Vamos a estar 30 de junio y 7 de julio en Facebook Live. Anótenlo por ahí en sus agendas, por favor, igual 8 de la noche. Y les adelanto por lo pronto que la charla del siguiente jueves vamos a estar hablando del derecho fundamental a la protección de datos personales de una manera más amplia. Así que van a salir ahí varios temas a colación. Vamos a tener por ahí al licenciado Miguel Madrid y al maestro Mauricio Hernández, así que no se lo pueden perder también ustedes. Me ha encantado la charla de hoy. De nueva cuenta, muchas gracias a los tres, a mi invitada y a mis invitados por acompañarme esta noche. Yo solo quiero aprovechar tu espacio para pedirles, este domingo vamos a tener un evento en la Casa del Tatuador. Es una subasta en beneficio de una persona muy importante del tatuaje mexicano que se llama José Luis Zúñiga Jaramillo, el socio. Él es de los tatuadores primeros de Tepito.
Él tiene cáncer y este domingo a la 1 de la tarde en la Casa del Tatuador, en Isabel la Católica número 14, vamos a tener esta subasta. Se van a vender cosas de tatuaje. Entonces, Oye, Eduardo, pues aprovecho para que nos compartas tus redes y también Magdiel y también Elizabeth, por favor, compartan los datos porque nos los están pidiendo, datos, yo pensaría que las redes sociales sería lo más fácil o a lo mejor algún correo electrónico. Adelante, los que lo quieran compartir también. El mío es, en Instagram estoy como Lalo Cuervo, La Casa del Tatuador, así, todo junto, y el de los libros es Calaca Books, y en YouTube es La Casa del Tatuador. Perfecto, Lalo. Bien. El mío es Magdiel GMG en Twitter, que es el que prácticamente utilizo siempre, es mi red social favorita. Y estaba buscando aquí en Instagram cómo aparezco, pero bueno, Magdiel Gómez M. Aparezco ahí en Instagram también. Un placer de nueva cuenta estar platicando con todos ustedes. Elizabeth, gracias. Gracias, doctor. Laura, un placer conocerte. Ya te había seguido en todas tus réplica, por supuesto, y me habla muy bien de ti, Elizabeth. Y Lalo, gracias por aceptar la invitación. Sin duda, una muy bonita experiencia. Saludos a los que nos sintonizaron. Gracias a todos. Gracias. Yo en Twitter estoy como mi doble personalidad, Esther Albarrán 3, así me pueden encontrar en Twitter. Y en Facebook, la verdad, ahí sí, pues, como Elizabeth Albarrán, entonces también ahí esas dos videos. Dependiendo de cuál personalidad quieran seguir, Así la es. siguen en Twitter o la siguen en Facebook. Si quieren ver Oigan. memes a Facebook, y si quieren algo mejor ya para Twitter. Muy bien, bueno, pues me encanta haberlos tenido. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Váyanse a cenar, los que no, váyanse a dormir o a echar parranda otro ratito más. Que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Gracias, bye. Gracias. Gracias a nuestros invitados por estar ahí con nosotros. Sí. Muchas gracias. Sí. Bye. Chao. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.